¿Dónde nacen las ideas? Las ideas se originan cuando pensamos libres y son una respuesta que nace dentro de nosotros. Estimuladas por la experiencia, se hacen realidad en convivencia con nuestros pares. Podemos encontrarlas al observar el color de una flor silvestre o al escuchar el soplo del viento. Para otros, las ideas nacen al soñar y en silencio. Pero todos tenemos algo en común, y es que una idea ilumina el camino que nos conduce hacia adelante. En la antigüedad, los navegantes miraban al cielo y al horizonte en busca de puntos de referencia que les permitieran orientarse. Las estrellas les mostraban una dirección y así encontraban la mejor ruta de comercio, la vía más rápida al trabajo y el camino a casa. Durante ese recorrido también existía otra luz, tan importante como la de las estrellas. Esa luz era la de los faros. Situados en medio del mar o en tierra firme, advertían sobre posibles peligros en la ruta. Así, el pequeño destello de un faro, visto desde mar adentro, entre tormenta y niebla, se convertía en el signo universal de esperanza para aquellos que a veces perdían el rumbo en medio de la oscuridad invernal y los conducía a reencontrar su camino. El curso de nuestras vidas e ideas siempre ha estado guiado por estas luces, estos signos, estas referencias. Pero también es importante saber distinguir aquellas guías que conducen al entendimiento. Si hablamos de hoy, todos los seres humanos nos hemos convertido de cierta manera en navegantes. A través de un mar de datos, servidores y fibra óptica, navegamos incansablemente por respuestas y resultados en ese gran oráculo digital que todo lo conecta. Todos surcamos la profundidad del ciberespacio, asomándonos al futuro incrédulos y confundidos. Al igual que Ulises en el mito homérico, la incertidumbre a veces pareciera cubrirlo todo y se vuelve necesario atarnos al mástil de la cordura, resistir y evitar ser atraídos por el canto de las sirenas que nos lleva a encallar, a olvidar nuestras ideas, a cambiar nuestra libertad y a debilitar nuestras creencias. La función de un faro, entonces, se vuelve esencial para evitar esos cantos y velar por instituciones sólidas que asientan las bases de una sociedad libre y pacífica. Un faro también abre caminos hacia nuevas rutas y, en nuestro caso, nuevas preguntas, nuevas ideas, nuevas miradas y nuevos desafíos. Su luz nos inspira a ser más inquietos, más aventureros, a encontrar nuevos métodos que abran el conocimiento y formas innovadoras de transmitirlo. Con vocación, nos impulsa a formar nuevas generaciones y líderes de mente abierta y pensamiento crítico, capaces de superar obstáculos, aprendiendo del pasado para centrarse en el presente, mirando al futuro. El faro en nuestra cultura se ha vuelto un ícono. Es esa idea de lucidez y dirección la que inspira y promueve el nuevo Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Este faro, UDD, se constituye en un espacio académico interdisciplinario que busca contribuir al bienestar de un Chile conectado con el mundo. Se presenta una propuesta diversa de actividades, donde se destaca cultivar un perfil de excelencia centrado en la docencia, en la investigación científica y académica, y en la extensión de su quehacer que la vincula a la sociedad, que aproxima la reflexión y el debate universitario a la ciudadanía, haciendo crecer su responsabilidad social. Faro UDD, desde el fin del mundo, inspirando ideas para el futuro. Muy buenos días. Antes que nada, bienvenidos a la Universidad del Desarrollo, bienvenidos a este campus que hemos construido con harto cariño y harta creatividad de sus arquitectos Víctor Lobo, padre, hijo, y Cristian Bosa. Y quiero ser muy breve para que podamos ir a la razón de esta convocatoria, para decirles que la Universidad del Desarrollo participa activamente en el debate sobre
las ideas del progreso y del futuro de Chile. Vemos con frustración muchas veces como para establecer dónde estamos y por qué estamos donde estamos, se usan razonamientos poco fundados, se instalan consignas, terminamos cayendo en lugares comunes y nosotros queremos ir contra eso, ¿no? Nosotros queremos que aquí, en esta universidad, se debata con fundamento, se debata con ideas. Y por eso agradezco especialmente a Sebastián Edwards por venir hoy día a debatir de su libro. Un libro que sin duda tiene ideas originales, provocadoras, bien fundadas y que van a ser comentadas, rebatidas, discutidas por nuestros panelistas. Así que bienvenidos a la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, rector. La verdad es que estamos muy contentos con esta actividad. Y yo brevemente, antes de presentar a quien va a moderar esta discusión y al panel, quiero decirles que Faro surgió hace un año como un centro interdisciplinario. Filósofos, historiadores, sociólogos, economistas, abogados, cientistas políticos se reúnen porque creemos que el debate universitario requiere no solamente de soluciones a problemas de políticas públicas, sino una discusión de fondo sobre los principios y fundamentos políticos y morales de una sociedad libre. Es necesario reflexionar, discutir y generar conversación. En ese contexto, la actividad de esta mañana, en torno al libro de Sebastián Edwards, genera un espacio de conversación y debate único, donde distintas miradas podrán recorrer lo que ha sido la historia de las ideas en Chile en los últimos 50 años y, por supuesto, la proyección de esas ideas hacia el futuro. No voy a presentar a los panelistas porque lo hará la moderadora del panel, que es Loreto Daza, periodista también de esta casa, destacada de medios de comunicación, y a quien le agradezco especialmente por estar hoy día acá. Invito, por favor, a Loreto y a los panelistas a pasar adelante para poder iniciar esta conversación. Muchas gracias. Aló. Sí. Está en papel. ¿Estamos? ¿Todos? ¿Sí? Bien. Muy buenos días. En nombre de Faro Universidad del Desarrollo, quisiera darle la bienvenida a todos los aquí presentes y también quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo por medio del medio de comunicación Exante. En esta jornada vamos, como decía Ernesto, vamos a comentar y analizar el libro de Sebastián Edwards, el proyecto chileno La historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo. Es una obra que aborda la instauración, evolución de las ideas de los Chicago Boys desde los años 50, cuando el Departamento de Estado decide hacer un proyecto con un grupo de jóvenes chilenos para empaparlos con las ideas de Milton Friedman. Esas ideas van evolucionando, van cambiando y llegamos a la actualidad donde, según el autor, estas ideas han sido puestas en el banquillo. Para analizar y comentar el libro nos acompañan hoy, además del autor, Sebastián Edwards, que es economista, consultor internacional y escritor, y que vive en Estados Unidos, así que es un verdadero honor tenerte aquí en la Universidad del Desarrollo. Está también con nosotros Sofía Correa. Ella es historiadora de la Universidad Católica, doctorada de la Universidad de Oxford. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y entre sus diversos libros, tiene muchos libros, está Con las riendas del poder, la derecha chilena del siglo XX y Chile en el siglo XX. Está también con nosotros Cristian Larroulet.
Él es profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, máster en Economía y de la Universidad de Chicago. Autor de diversos libros, entre los que se encuentra Chile 2010, El desafío del desarrollo y La educación en la encrucijada. También está con nosotros Carlos Ruiz, que se desempeña como académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Gracias, Carlos. Y Klaus Schmidt-Hebel, que también es de la casa, es un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y profesor investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a cada uno de los panelistas por estar acá. Y para iniciar esta conversación, le vamos a pedir al autor del libro comenzar, que nos cuente un poco qué lo motiva, qué lo incentiva a crear esta obra y por qué considera que hoy es bueno estar hablando de las ideas y el legado de los Chicago Boys. Después vamos a darle un espacio a cada uno de los panelistas, aproximadamente 10 minutos. Les pido por favor que se mantengan en los tiempos para poder después conversar sobre otros temas. Sebastián, te dejo la palabra. Gracias, Loreto. Yo me voy a poner allá para la primera parte. Tengo un PowerPoint, no sé si se puede poner. Si no se puede poner tampoco importa. ¿Se escucha aquí o no? ¿Te paso? No sé, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Se pueden poner el PowerPoint? ¿Qué hago con esto? Sí, ahí tienes el pasador. Ah, ahí, ok. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir. Para mí es un verdadero placer y un honor estar acá. No estoy seguro si había venido alguna vez a esta universidad, pero estoy muy impresionado por la calidad y la belleza de las facilidades. Y estaba hablando con el rector sobre quiénes eran los arquitectos, el dúo de padre e hijo Lobos, ¿no? No los conocía, pero Cristian Bosa era un muy y buen amigo y gran amigo, y se ve la mano también de Cristian acá. Voy a dedicarle muy poquito tiempo a empezar, porque la idea es que salten chispas aquí en el panel. Contarles un poco cuál es la razón por la cual escribí este libro. El libro inicialmente, y esto se va a entender, inicialmente se llamaba La paradoja chilena, The Chilean Paradox. Yo creo que con un muy buen sentido de marketing, los de Princeton University Press, que es la editorial, y el libro sí existe en papel, pero no está en Chile, todavía no se va a salir en castellano en algún momento por la Universidad Diego Portales, que compró los derechos. Yo estuve acá el 2 de noviembre del año 19. Aterricé por otra razón, donde habían pasado menos de 15 días desde el estallido y es antes del Acuerdo Nacional del 15 de noviembre. Y me paseé por todo Santiago, me agarró el zorrillo, sufrí bastante las bombas lacrimógenas. Y cuando volví a Estados Unidos escribí un par de artículos que se llamaban más o menos La paradoja de Chile. Cómo explicamos el país que era el número 1 por muchos años y por un margen grande. No es que hayan ganado el partido 1-0 en el último segundo con un gol metido con la mano. Y al mismo tiempo era un país donde en ese momento daba la impresión, se quería cambiar todo. La paradoja de Chile. Entonces, ¿cómo explica uno que haya pasado eso? Y me dije, bueno, si uno cuenta esa historia, hay que empezarla más atrás, no puede empezar el octubre del año 19, y cuánto para atrás uno se va y cómo uno cuenta la historia. Ese es el desafío del que cuenta una historia. Y entonces empecé a ir para atrás, y llegamos al año 55, que es cuando empieza The Chile Project. Ahora, el Chile Project con J es una idea, como dijo Loreto, del Departamento de Estado de hacer ayuda técnica en Chile y entrenar un montón de economistas que sean economistas con una visión general del mundo. ¿De dónde viene eso?
viene de nuestro profesor en la Universidad de Chicago, T.W. Schultz, que era un importante, ganó el premio Nobel el año 78, fue una celebración, nosotros estábamos allá de estudiantes, y T.W. Schultz era una paradoja, porque era el economista agrario más importante del mundo que tenía una cátedra en una universidad urbana, que es la Universidad de Chicago. Y esto se explica por una cosa bien interesante, porque él estaba en la Universidad de Iowa, y durante la Segunda Guerra Mundial él escribió un artículo explicando que, dado lo que estaba pasando con la guerra y los precios relativos, hacía mucho sentido que la gente consumiera margarina en vez de mantequilla. Y los dueños de las vacas en Iowa le dijeron al rector, hay que censurar ese paper, porque obviamente nosotros producimos leche, ¿no? Y entonces le dijeron, no puede publicarlo. Entonces Schultz dijo, me cambio de universidad, buscó la Universidad de Chicago, que era una universidad muy asediada, porque era la única en Estados Unidos que tenía una posición pro mercados, pro competencia. Estamos en la gran época del keynesianismo, que el keynesianismo va para arriba. Schultz se va para allá con un grupo de gente de Iowa y tienen un equipo macanudo de economía agraria en una ciudad que no tiene nada que ver con el tema agrario. Y estaba viniendo Ted Schultz a la América Latina y le hacía consultorías a través de lo que eventualmente fue la USAID, la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos, le hacía consultorías a grupos como la Sociedad Nacional de Agricultura en los distintos países. Y les enseñaba a los agricultores cosas tan obvias desde el día de hoy, como hay que usar los fertilizantes, rendimientos decrecientes, rotación de cultivo, todo ese tipo de cosas. Y concluyó que eso no servía absolutamente para nada mientras no hubiera economistas que entendieran the big picture, ¿ya? Que lo que él estaba enseñando era las hojas del bosque, ni siquiera los árboles, y se necesitaba el bosque. Entonces dijo, bueno, él además fue el inventor del término human capital, capital humano, de que después desarrolla su alumno Gary Becker, que también gana el premio Nobel, que también fue profesor de nosotros. Entonces lo que dice Schultz es, bueno, esto es bien simple, que en las universidades latinoamericanas, y especialmente en las universidades, no, latinoamericanas en principio, se formen a gente que piense y que entienda cómo funciona el mercado, la eficiencia y todo eso. Y descubre que prácticamente no hay profesores que le enseñen a las nuevas generaciones. Entonces ahí se les ocurre, entrenemos profesores en Chicago para que ellos a su vez enseñen en las universidades y creen en los programas de pregrado a un grupo de alumnos. Y así empieza el proyecto. El proyecto viene Schultz a Chile el año 55. ¿Por qué se hace en Chile y no en Paraguay o en Uruguay o en Perú? Porque dentro de la burocracia norteamericana encuentra a alguien que está de acuerdo con él, que es un funcionario educado en Princeton, un funcionario de lo que va a ser USAID, que se llama Albion Patterson, y su sobrenombre es Pat Patterson, que está de acuerdo con eso y pone la plata. Entonces llegan acá y se juntan con Luis Escobar Cerda de la Universidad de Chile, porque había un contacto con la Universidad de Chile que era un profesor americano, Joseph Grunwald, que era el único que más o menos sabía, y la Universidad de Chile vota en contra de esto. ¿Ya? Dice, no nos queremos meter con gringos y menos con gringos de Chicago. Entonces, ahí justo coincide con que en la Católica hay una especie de revuelta entre los estudiantes que les parece que está un poquito pasado de moda el currículum y se junta el hambre con, como se dice, con, no sé, las ganas de comer con la cosa y hacen el acuerdo. Pero el acuerdo es que vayan a Chicago no solo de la Católica, sino que de todas las universidades. Y el primer grupo que va, que creo que son 7 u 8, como si son 8, son 5 de la Católica y 3 de la Universidad de Chile, y hay una mujer. ¿Ya? Una cosa que nadie recuerda, o muy poca gente recuerda, y que es importante. Herta Castro, de la Universidad de Chile, va en ese primer grupo. Y ese primer grupo están, bueno, Tejo de Castro, está Ernesto Fontaine, Pedro Gestanovich, Luis Alberto Lafac, Fuensalida. Es un grupo que son los que están en la foto, la famosa foto que me costó un montón conseguírmela porque nadie decía que tenía los derechos. ¿Ah? Y los gringos de Princeton no lo iban a publicar si alguien no les daba permiso. ¿Ah? Entonces todos decían, no, si no son míos los derechos, no son míos los derechos. Finalmente conseguí que Carlos Massad, que es el que tomó la foto con la máquina de él, dijera, bueno, ya en un WhatsApp. Entonces después yo tuve que convencer a los de Princeton
que un WhatsApp era suficiente. Me decían, no, tiene que ser una carta. Y le digo, no, pero si Carlos vive en la playa y no escribe cartas, nada, en el mar, lee. Al final logramos hacerlo. Entonces, gracias Carlos Massad por lo de la foto. Y vuelven los Chicago Boys a Chile. Y el proyecto tenía una cláusula que era muy importante. La Universidad Católica se comprometía a contratar a 4 como profesores jóvenes con un sueldo de mercado. Eso era importante, un sueldo de mercado. Y llegan estos 4 que... me estoy demorando mucho, pero que es divertido. Viene Schultz, que es mayor y qué sé yo, y trae a 3 colegas. Y los trae porque todos hablan español. Earl Hamilton, que es el historiador económico de Chicago en ese momento, o uno de los historiadores económicos, experto en España. Y él es el que analiza el efecto sobre la inflación en España del descubrimiento del oro en América y que empieza a haber más oro y más plata, por lo tanto aumenta la masa monetaria y entonces hay inflación en España. Simon Rothenberg, que había vivido en Puerto Rico, su fama es que es uno de los grandes economistas del béisbol, pero que hablaba castellano perfecto. Y Al Harberger, que tiene 27, 28 años, que habla español, porque es entrenado al final de la Segunda Guerra como un lingüista español en caso que haya que invadir o hacer parte de la invasión por España, y no, que era como la quinta opción, ¿no? Era Normandía o era por el sur por la parte del sur de Francia. Había otras opciones, pero Harberger también hablaba español. Y eso es por eso que llegan esos acá. Los entrenan, vuelven, y el Tejo de Castro y Ernesto Fontaine en su primer año sacan mal a todos los estudiantes de la Católica, todos mal. Entonces, Monseñor Silva Santiago, esto lo estoy inventando, porque no estaba yo ahí, pero es más o menos así. Silva Santiago llega y los llama y le dice, pero ustedes no pueden sacarlos a todos mal, porque están los hijos y las hijas de la élite chilena, y nosotros esperamos que cuando se mueran los padres nos dejen los campos a nosotros, a la iglesia. Y si los sacan mal, no nos van a dejar los campos a la iglesia, vamos a terminar la iglesia más debilitada de lo que corresponde. Y el Tejo y Ernesto les dicen que no, que tienen esto, pero si no saben nada, les dicen están todos mal. Y empiezan a aprender los alumnos y qué sé yo. Y ahí viene un episodio que está contado en el libro, que están viendo las pruebas de admisión, porque había que tomar el bachillerato, pero también había unas pruebas, y dicen, aquí este es el mejor alumno que nunca ha postulado a esta escuela, y lo aceptan. Y alguien en la escuela dice, no puede entrar. ¿Pero por qué? Si es el mejor, lejos. No, es judío, no puede entrar. Entonces hacen una revolución y van a hablar con Monseñor Silva Santiago y le dicen, nosotros nos vamos. Nos vamos. ¿Pero cómo se van a ir? Cambiaron el currículo, ¿no? Les estaban enseñando estadística a los estudiantes, se van a ir ahora, ¿y qué hacemos? Entonces dicen, no, tienen que aceptarlo, y ese es Marcelo Zelowski, quien ustedes lo conozcan, es un gran economista. A mí me había dicho Ernesto Fontaine que ese era Marcelo, lo puse yo aquí en el libro, en un footnote. Marcelo me escribió el otro día y me dijo, era verdad, él era. Y es uno de los grandes economistas chilenos que terminó de Chicago a ser profesor asistente en Harvard y después fue economista jefe de América Latina, de Rusia, en el Banco Mundial, después tuvo un rol muy importante en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el mundo en el que se vivía. ¿Ya? Y los Chicago Boys están acá y nadie les da bola, más que los alumnos que toman los exámenes, pero que les va mal, ¿no? Los sacan mal. Y entonces, esta es la paradoja de Chile. La paradoja de Chile es que Chile pasó de ser el 7º país de Latinoamérica a ser el número 1, como se ve la línea gorda ahí, y la pobreza pasó del 58% al 8%. Ese es el milagro de la parte de la paradoja, y esas fotos las tomé todas yo, dice Chao Chicago Boys. Esas son las barricadas, esto fue tomado el 3 de noviembre del año 19. Ya, este es el libro, y lo voy a dejar esto puesto aquí, esta es la tabla de contenido, estos son los capítulos. Y una de las cosas que uno tiene que decidir cuando escribe libros es de qué manera los escribe, si los escribe en forma cronológicamente secuencial o cómo los organiza. Y este está organizado en forma cronológicamente secuencial con algunas salidas así de flashbacks y qué sé yo, pero que es más que nada por el tiempo. Entonces empieza con la Guerra Fría. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que son los 1000 días del presidente Salvador Allende, que les voy a hablar un poquito más de eso en un segundo, y después los Chicago Boys antes de Allende. Y ahí básicamente nadie les daba bola. Y una de las anécdotas es cuando les pide a Pierre Lehmann
que preparen un programa para don Jorge Alessandri en el 70, y don Jorge lee eso y dice, sáquenme a estos locos de aquí, y asegúrense que no vuelven nunca más a hablar conmigo, no puedo perder el tiempo hablando con personas completamente demenciales que querían liberalizar los precios, liberalizar las tasas de interés, permitir la competencia, bajar las tarifas de importación. O sea, va a capotar la industria chilena, dice a Jorge Alessandri, sáquenlo, rápido, ¿ya? Y después hablamos tengo un capítulo muy largo sobre el ladrillo y los detalles, cómo se hace, qué sé yo. Lo más importante es que si uno lee el ladrillo desde la perspectiva de la economía moderna, es un proyecto completamente socialdemócrata. Nada que ver con neoliberalismo, es completamente socialdemócrata, con la excepción del proyecto de pensiones, que ya se está hablando de las cuentas individuales y todo lo demás, pero el resto es totalmente socialdemócrata. No hay nada extremista desde el punto de vista de hoy, totalmente extremista desde en ese momento. Bueno, está la parte del doctor Allende, y ahí hay una cosa bien interesante, que es un artículo que escribió el Tejo de Castro el año 72-73, en que proponía que el gobierno se hiciera cargo, comprara 49% o 51%, no me acuerdo, de todas las empresas de Chile, pero que se permitiera que funcionara el sistema de precios libres. Entonces, el Tejo lo que hace es un documento de trabajo de la Católica, que uno lo puede bajar y lo lee. Dice, una cosa es la propiedad y otra cosa es cómo funciona el sistema. Y bueno, ojalá, pésimo que sea todo del Estado, pero si es del Estado 49 o 51%, que se maneje el sistema con el precios libres, las empresas más eficientes van a sobrevivir, van a ganar, van a tener dividendos, y los dividendos que se distribuyen a la gente. Pero los dividendos en un sistema libre. Entonces, eso es bien interesante. Después viene el golpe y después la parte del neoliberalismo. Y ahí voy por partes, secuencialmente. Entonces, esto es un libro que tiene un montón de controversias, y voy a leer, y espero que las tomemos, y voy a terminar con esto. La primera es qué es lo que es neoliberalismo, ¿no? Entonces, porque y especialmente en Chile yo encuentro una resistencia enorme al término, ¿no? Entonces, nadie quiere ser neoliberal en Chile, con justa razón, porque el término se ha transformado en un insulto, ¿no? Entonces yo hablo aquí del insulto, de la evolución del término, cómo aparece, las primeras cosas del neoliberalismo, el coloquio Lippmann en 1938 en París, la separación de los neoliberales más fuertes que se van a la MPS, la Mont-Pelerin Society, y los neoliberales que se quedan en Alemania, los ordoliberales, los que se van. Entonces, y llego a la conclusión que aquí en este libro lo que yo voy a hacer es usar neoliberalismo como un sistema de organización social y económica donde se usa el mercado muy ampliamente para resolver prácticamente todos, o la mayoría, la gran cantidad de los problemas que hay que enfrenta una sociedad, incluyendo las pensiones, incluyendo la educación, incluyendo la salud, incluyendo el tráfico, el TAG, etcétera, etcétera. Y yo llego a la conclusión que, y no solo una conclusión mía, que Chile es el país que llegó a hacer mayor uso del mercado, y esto no es un indictment, no estoy criticando, este es un fact, ¿ya? Y el Simon Fraser Institute de Canadá ponía a Chile en el número 5 o 6 hace unos años, ahora está en el número 34 con respecto a la libertad económica. Es decir, lo que existió de neoliberalismo, o como quieren ustedes llamarlo, se ha ido erosionando según todos los rankings, eso es verdad. Entonces, ¿cuáles son las controversias? ¿Qué es el neoliberalismo? Que a lo mejor lo vamos a hablar. ¿Hubo un milagro chileno? ¿Se puede hablar de un milagro chileno? Yo creo que sí, esas son las cosas que más... ¿Hay un pecado original? Yo creo que es un milagro chileno con un pecado original, es algo que hago escribo en el libro mucho. Pero para mí lo más curioso de las controversias que se me han surgido en Chile es que hay mucha gente que se niega que Milton Friedman tuvo influencia, especialmente gente partidaria del modelo que participó, y llegan a la conclusión que aquí Friedman no tuvo prácticamente ninguna influencia. Y yo tengo 2 capítulos sobre Friedman, entero. Uno es la visita del 75, y que están titulados, ustedes pueden ver ahí. Primera visita y segunda visita. Y yo creo que Friedman tuvo un rol esencial. Y a mí me sorprende que la gente diga, no tiene nada que ver, estas eran ideas propias nuestras, y Friedman vino, nadie sabía quién era Friedman. Pinochet se reunió con este gringo, pero porque no tenía nada que hacer ese día. Entonces, entre estar solo y lateado o reunirse con un gringo, mejor me reúno con el gringo. Entonces, esa es una controversia que a mí me parece bien divertida y bien graciosa.
Otro de las controversias que yo creo que se está empezando a aclarar, que desde un punto de vista estadístico, la economía chilena al final de la dictadura no había despegado, había el performance de esos 17 años es súper pobre, pero uno tiene que dividirlos en dos partes, hasta la crisis del 82 y después de la crisis del 82 empieza a despegar. Y esa es la gran sabiduría de Alejandro Foxley, que yo creo que en esta historia quizás ni siquiera le di todo el crédito que merece. Foxley juega un rol esencial, porque él es el líder de la oposición. ¿Y por qué es el líder de la oposición? Porque aquí no podía haber oposición política, porque había una dictadura, y si uno hablaba de política, lo mandaban a Pisagua. Y efectivamente, Guillermo Geise, amigo mío, un economista de la Universidad de Chile, con un doctorado en Duke, estuvo en Pisagua en esa época. Y se podía sí discutir prácticamente todo en economía. Y las críticas que hacía ese plan eran brutales y las dirigía Foxley. En ese plan estaban Foxley, French Davis, otros más, pero además pasaron ahí como ayudantes Mario Marcel, Andrés Velasco, José de Gregorio, Nicolás Ezaguirre, la lista de todos los que posteriormente tuvieron un rol en el gobierno. Y lo que Foxley entiende en el año 90 es que no hay que echar marcha atrás y que hay que mantener y profundizar y agregarle la parte social al proyecto. Y lo que termino con esto, lo que yo postulo acá es que el modelo neoliberal chileno como tal, yo divido el periodo en 4 partes, 5 partes. Lo del doctor Allende, antes del doctor Allende, esa parte del background, después el golpe, la primera parte yo la califico como volver a un capitalismo más o menos normal y ordenado. Y lo más importante de ahí es abrir la economía, liberar algunos presos, devolver las empresas, no privatizar necesariamente las que eran de antes del gobierno y bajar la inflación. El tema de la inflación es esencial, porque cuando viene Friedman la inflación está pegada en 400%. Y el tratamiento de shock pegada había sido 1.500, medida como yo creo que debe medirse en septiembre, agosto del año 73, en 400%. Y yo digo, el neoliberalismo en Chile empieza con la llegada de José Piñera al gobierno y con las 7 modernizaciones. Las 7 modernizaciones, el discurso de Pinochet en el año 79, en que las 7 modernizaciones son ampliar el uso del mercado a áreas que habitualmente no estaban. Es educación, es salud, es descentralización, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ahí empieza el neoliberalismo. Lo anterior es capitalismo más o menos normal, ¿no? Y la otra cosa que sale acá, digo yo, cómo el personaje o los personajes de una buena novela, el neoliberalismo en Chile va evolucionando, no se queda siempre lo mismo. Y es un neoliberalismo que al principio es un neoliberalismo más bien ortodoxo, con las 7 modernizaciones y la preocupación por reducir la inflación a un dígito y fijar el tipo de cambio que termina en la crisis del 82. Después viene un pequeño interregno en donde está Lucho Escobar de ministro y luego viene lo que yo llamo el capitalismo pragmático, donde está Vigi, Juan Andrés Fontaine, Cristian Larroulé y un segundo grupo de Chicago Boys. Y los más antiguos pasan como quien dice, a los cuarteles de invierno o se dedican a otra cosa. Entonces, capitalismo ortodoxo, de las 7 modernizaciones al 82, capitalismo pragmático del 82 al 89 y neoliberalismo, todo esto, y neoliberalismo inclusivo con la vuelta a la democracia. Y ahí viene todo un análisis de, que yo digo, manteniéndose neoliberal, profundizándose en el neoliberal, y mi conclusión es que efectivamente la concertación no es que haya administrado el modelo, porque cambiaron un montón de cosas, pero se mantienen dentro del cambucho del neoliberalismo completamente sin ningún lugar a duda. Y aquellos que critican a la concertación por haber seguido este modelo, yo creo que hay bastante razón. Y no es que eso sea malo, al contrario, porque ahí es donde se produce el milagro chileno. Y después termino tratando de explicar qué fue lo que pasó y por qué se produce el estallido y todo eso.
Y bueno, ahí ustedes pueden ver, está el tema de los abusos, el tema de las promesas incompletas, y le doy bastante importancia a la distribución, al problema distributivo, ¿ya? Y termino el libro con el último capítulo. Aquí les cuento que el último capítulo se llamaba originalmente The End of Neoliberalism, y cuando hice las pruebas de Galera, le agregué el signo de interrogación. ¿Ah? Entonces ustedes ven que es como con pregunta ahora. Y eso es porque la política desde entonces, y si esto se hubiera sido, hubiera podido escribirlo después de la elección del Consejo, a lo mejor le hubiera puesto aún más distanciado, con 2 signos de interrogación a lo mejor, ¿ya? Pero yo creo que sí terminó, yo creo que ya terminó el neoliberalismo en Chile, como este uso amplio del mercado y termina con la gratuidad. La gratuidad es el primer paso y después vienen otras cosas en el Piñera 2 y qué sé yo, podemos hablar de eso. El libro termina diciendo cómo se resume esta historia, esta paradoja. Y yo digo, 2 palabras pueden explicar todo lo que yo he contado en este libro. La primera es success, éxito, y la segunda es descuido, neglect. ¿Ah? Y el success es súper fácil, es eso que ya vimos. Chile era como Ecuador y Costa Rica, idéntico, hoy día tiene el doble que Ecuador. Chile tenía distribución del ingreso y condiciones sociales peores que Costa Rica, hoy día mucho mejor que Costa Rica, ¿ya? Pero la desigualdad sigue siendo muy fuerte. Entonces, success, fácil. Neglect, ¿qué es lo que se descuidó? 2 cosas. Uno, el tema distributivo. Y no solo de ingresos, sino que también la distribución horizontal, que es el trato, la segregación, y ahí entro en el tema de Elizabeth Anderson, y también, en mi opinión, se descuidó defender el modelo. Y los partidarios del modelo concluyeron que habían ganado la guerra de las ideas y por lo tanto se retiraron de esa batalla, sin entender que la guerra de las ideas nunca concluye. Y los que habían perdido la guerra de las ideas, la nueva generación especialmente, se reagrupó, se lamió las heridas, ¿ah? They licked their wounds, como se dice en inglés. Leyeron a Gramsci, muy importante, leyeron a Habermas, leyeron a Néstor Laclau, leyeron a la Judith Butler y fueron al LSI, y Velasco les dio un máster en el LSI, y Andrés Velasco, que es el decano, y pero lo merecían porque estudiaron, y vuelven con estas ideas nuevas a la guerra de las ideas, y empiezan a ganar la guerra de las ideas, especialmente a través de la aplicación de la noción de Gramsci. Y ahí termina, y queda como en el aire, bueno, ¿y qué va a pasar después? Y eso lo podemos hablar más adelante. Pero ese es el resumen del libro, que deja cosas en el aire, que deja cosas, desde luego, que para adelante uno tiene que pensar, pero que plantea todas estas ideas que sí, aquí hubo neoliberalismo, se está acabando, ya se acabó. Y hay toda una cosa. Sebastián, ya, te pido terminamos. Cerrando para darle tiempo a los panelistas. Listo, también. gracias. Ya, y seguimos. Gracias. ¿Tomas asiento? Ahora vamos a seguir con Sofía Correa. Vamos a seguir un orden, si quieres sentada, ¿sí? Donde tú estés más cómoda. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por esta invitación y por organizar esta presentación del libro de Sebastián Edwards, y gracias a Sebastián por el libro, que es muy contundente y ya hablaremos sobre eso. Yo supongo que fui invitada porque he trabajado mucho sobre los Chicago Boys desde principios de la década de 1980. Allí me interesé por cuáles fueron los antecedentes del proyecto neoliberal que estaba plenamente vigente, y investigué conjuntamente la llegada de los Chicago Boys, o sea, el convenio con la Universidad de Chicago, la Universidad Católica, y la misión Klein Sachs, como el contexto histórico en que se situaba. Me encontré con que Agustín Edwards y el Mercurio tenían un rol fundamental en la llegada de la misión Klein Sachs y luego en mantener aglutinado a los Chicago Boys después que salen de la Católica, de Economía de la Católica. Gracias a que tuve acceso a las actas del Consejo Superior de la Universidad Católica, pude seguir este convenio de la Universidad Católica con la Universidad de Chicago. Luego, por esas cosas fortuitas,
el 2012 estuve en la Universidad de Chicago y porque me pidieron un talk, un seminario sobre los Chicago Boys, me propuse y accedí a las actas de la universidad sobre el convenio, que son muy fascinantes, porque allí se ve los motivos para hacer el convenio y las dudas que le tienen, las enormes dudas que tienen sobre el convenio. Y aquí estoy comentando el libro de Sebastián, que realmente es un trabajo decisivo sobre no solo los Chicago Boys, sino que sobre la historia económica, política e intelectual de Chile, de la segunda mitad del siglo XX. Es un libro que está muy bien escrito, en un lenguaje de comprensión universal, es decir, es un libro de un economista que no le habla a los economistas, por lo tanto, uno puede entenderlo y seguirlo, sin perder la profundidad de los análisis económicos. No es que haga una concesión a los que no sabemos, sino que incorpora todos sus conocimientos en un lenguaje, llamémoslo, universal. Ello probablemente fue el resultado de la metodología que siguió y que nos cuenta en el libro, que él caracteriza como un relato analítico que sigue el orden cronológico, es decir, un acierto enorme, no menor. Así, Sebastián Edwards se ha convertido en un historiador, en un excelente historiador. Incluso ha creado una periodificación de la historia del neoliberalismo en Chile, distinguiendo en ella 3 fases o etapas en su desenvolvimiento. Y lo propio de la disciplina de la historia justamente es periodizar, que implica interpretar para comprender cabalmente un proceso histórico. Incluso él nos acaba de mencionar de que cada uno de estos periodos tiene además un nombre que le ha puesto una conceptualización de cada uno de estos periodos. Son muy bonitos. Es impresionante la investigación exhaustiva que sostiene el libro en fuentes secundarias y en fuentes primarias de diversa índole, impresas, manuscritas, archivos, etc. Entrevistas, una investigación de muy largo aliento que completa la segunda mitad del siglo XX chileno y se constituye entonces en un texto indispensable, como decía recién, para abordar la historia intelectual, política y económica de Chile. En este libro los personajes cobran vida. Los Chicago Boys aparecen como seres humanos y no como engranajes de una máquina, y eso también se agradece. Este último punto me lleva a referirme a una perspectiva crítica del libro, pues percibo en él y en la exposición de Sebastián también una contradicción sobre los orígenes de los Chicago Boys en el convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, financiada por el gobierno norteamericano, concretamente desde el llamado punto 4, en referencia al discurso que Truman hizo sobre la ayuda de Estados Unidos a los países no desarrollados. La contradicción que he percibido está en la forma de comprender el desenvolvimiento de las circunstancias que llevan a la firma de este convenio en 1956 y su extensión hasta 1964. Es decir, el origen de esta historia que cubre toda la segunda mitad del siglo pasado. Por una parte, Sebastián se detiene en los personajes e instituciones envueltas, sus inquietudes, sus percepciones, sus visiones de su futuro. Especialmente Teodoro Schultz, ya nos habló largamente sobre Teodoro Schultz, sobre su perspectiva desde la ayuda que realiza a los países latinoamericanos como consultor de economía agraria. Quien además se da la circunstancia que es director del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago al momento de esta historia inicial del 55, 56, 54. Y además es amigo personal de Albion Patterson, que es el encargado en Chile de la ayuda del gobierno norteamericano para el desarrollo. Entonces se da esta conjunción, ¿verdad? Schultz, que tiene una visión no solamente de la economía agraria, sino que de la formación del capital humano, ya lo señalaba Sebastián, ¿verdad? Cómo formar el capital humano, es decir, qué hacer con las universidades.
Esa es la pregunta que él se hace. Y tiene una idea muy clara de cómo debe ser la ayuda y el intercambio que Estados Unidos debe fomentar en las universidades latinoamericanas, no en Chile en particular. Se da entonces esa visión de Schultz, esa visión que comparte con Patterson, y Patterson queda encantado y se convence completamente. Y entonces, además, es director del Departamento de Economía de Chicago, o sea, una conjunción de astros, ¿no es cierto? Ya lo señaló Sebastián, Patterson quiere materializar esta idea, va a la Universidad de Chile, allí está Luis Escobar Cerda, le dicen que no, en cambio traen a Joseph Grunwald traen un economista norteamericano a la Universidad de Chile y no hacen un convenio universidad-universidad, no les gusta esa idea y cada una de ambas universidades se van tomando distintos caminos, pero no contradictorios, yo diría, ¿no? Sino que se van confluyendo en varios momentos de esta historia. También Sebastián Edwards nos cuenta, y ya lo señaló en su presentación, ¿verdad?, sobre los estudiantes de Economía de la Católica que tienen que están molestos por la débil formación que están recibiendo, cuestión que llega a Rectoría, como parte de las circunstancias que están configurando este convenio. Yo agrego a lo anterior el interés de la Universidad Católica de fortalecer la Facultad de Economía frente a la competencia de la Universidad de Chile, que veía como un gran peligro ya en 1953, cuando se reúne la Asociación de Universidades Latinoamericanas en Santiago. Y entonces el acercamiento de Julio Chaná, que era el decano de Economía de la Católica, que es un abogado, profesor de Derecho Comercial, porque no olviden ustedes que Economía nace en las facultades de Derecho como un curso, ¿verdad? Entonces Chaná se acerca a Patterson, seguramente ya sabía que Patterson había ido a la Chile, se acerca a Patterson y buscan este acuerdo entre ambos, se confluyen estas voluntades, ¿verdad? Y luego pude investigar en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago por qué se interesa en este convenio, y encontré motivaciones de política universitaria, ninguna idea de exportación de una determinada visión de la economía, porque además no sentían la necesidad de exportarla, creo yo, no sé. Y pude constatar las aprehensiones que tenían de hacer un convenio con una universidad católica, una universidad confesional. Eso creó mucho, mucho ruido. Bueno, dicho eso, sin embargo, Sebastián plantea, y lo planteó aquí también, que la creación de los Chicago Boys es obra del Departamento de Estado. Entonces, o es obra de una entidad que está mirando cómo intervenir el continente, o es obra de un montón de circunstancias y personajes que confluyen en esta historia. Esta contradicción no es anecdótica, no es un punto anecdótico, y por eso me detengo en ella. Está en juego qué visión tenemos de la acción humana y del desenvolvimiento histórico. Por una parte, la historia puede ser, esta historia, cualquier historia, fruto de un conjunto de circunstancias fortuitas y de sujetos que se van encontrando casualmente y van construyendo el cambio histórico. Schultz, Patterson, Chaná, Harberger, los jóvenes de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile becados en Chicago, las coordenadas del debate económico en Chile y la guerra de ideas, como la llama Sebastián Edwards en su libro, la transformación de la enseñanza de economía que logran los Chicago Boys una vez de vuelta en Chile, su rechazo a la toma de la Universidad Católica y el impacto e intervención que implica en la Facultad de Economía. En esas circunstancias, su encuentro con los gremialistas, su salida de la Universidad Católica, sus vínculos, al menos desde 1965, con el Mercurio, al menos, porque quizás de antes, con el Mercurio y con Agustín Edwards, que crea y los lleva al CSEC, que está también relatado en el libro de Sebastián. El contacto con los oficiales en retiro de la Marina en el CSEC. El apremio por un programa económico para salir de la crisis en que estaba sumida la economía chilena en 1973. Circunstancias, sujetos, personajes. Uno puede percibir así esta historia, o bien la puede percibir, esta historia o cualquier historia, pero esta en particular, como una historia movida por una fuerza malévola, omnisciente y todopoderosa,
impersonal, como lo sería el capitalismo financiero transnacional, cuyo brazo ejecutor en el siglo XX es el Departamento de Estado de Estados Unidos, capaz de diseñar una operación en Chile como laboratorio para convertir a los países subdesarrollados al capitalismo financiero, moviendo todos los hilos de voluntades y circunstancias. En ese contexto, entonces, los sujetos se pueden ver tan solo como engranajes de una feroz maquinaria. La historia se convierte en una lucha entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios. Para mí, la historia es la concatenación de circunstancias fortuitas, decisiones parciales y coyunturales, acciones humanas limitadas en su conocimiento tanto de las circunstancias en que están insertas como de un futuro imprevisible. Y yo estoy segura que a pesar de la contradicción que se le deslizó, para Sebastián Edwards también es así. Por algo tituló su libro Chile Project, que es efectivamente lo que fue, un proyecto de intercambio académico. Tan solo un proyecto de intercambio académico que fue desenvolviéndose en circunstancias que lo pusieron en el corazón de la historia política y económica de Chile. También por algo Sebastián dedica el libro, entre otros, a Al Harberger, su amigo. Yo es lo que percibí en la lectura de su excelente y brillante libro, por lo cual lo felicito y agradezco que nos entregue a nosotros para nuestra lectura. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Cristian, estamos siguiendo orden alfabético para que sea lo más objetivo posible. Bien, yo quiero agradecer la oportunidad para estar aquí. Obviamente agradecerle a Sebastián por su excelente libro. Recomiendo su lectura. Y voy a, quizás una cosa muy breve, complementaria a lo que decía la Sofía, está lleno de antecedentes, de datos, de buena investigación histórica. Tiene cosas notables. Tiene una carta, por ejemplo, de respuesta de la Margaret Thatcher a Hayek, para decir, oiga, ubíquese, Inglaterra y Gran Bretaña es muy distinto a Chile en la época del gobierno militar. Tiene otra carta que es muy importante para la discusión de fondo del libro, de un famoso economista norteamericano que se llamaba Paul Rosenstein Rodin, que era experto en economía del desarrollo y que cuando termina Allende, él dice textualmente, era un populista más que un socialista y por ello dejó hipotecada la idea del socialismo. En un texto que pone Sebastián muy bien logrado. Está lleno de estos datos. Entonces, recomiendo el libro y especialmente a los jóvenes la tabla o el capítulo respecto a Allende, que es muy, muy ilustrativo. Yo quiero hacer 3 comentarios de fondo. El primero va a complementar lo que dijo la Sofía. El libro insinúa, y en ese sentido lo hace más atractivo de lectura, pero insinúa una cierta operación del Departamento de Estado y de la cultura norteamericana. Y yo quiero decir aquí categóricamente, este es un proyecto de formación de capital humano avanzado, bastante único en el mundo, que después veremos éxito o fracaso, digamos, pero quiero rescatar este concepto, capital humano avanzado. Esto para los que se dedican a la historia económica y la historia económica más reciente, no les va a parecer nada raro. Quizá hoy día el principal historiador de la Revolución Industrial, que se llama Joe Mokyr, un profesor de la Universidad de Northwestern, lo ilustra. Él dice, ese fue un proyecto de capital humano. Fue el capital humano el que permitió la Revolución Industrial. Y especialmente, y hay otros historiadores, el capital humano avanzado. Y en este caso era avanzar en la formación de economistas bien formados,
que pudieran aplicar, usando las palabras de Harberger, good economics. Ahora, voy a hacer una categorización al estilo de Sebastián. Hay 3 personajes en el libro, en este sentido. Schulz, Harberger y Friedman. ¿Qué es Schulz? Schulz es el cerebro. ¿Y por qué es el cerebro? Por 3 razones. Primero, es la persona más influyente, como dijo bien Sebastián, en este periodo en la análisis de la economía del desarrollo. Mark Nedlow, economista que Sebastián conoce muy bien, dice textualmente, su contribución más importante, la de Schulz, fue transformar Economics of Development, es decir, la visión sobre la economía del desarrollo. Pero él no fue solo eso. Él fue además, y como lo dice Juan Gabriel Valdés, que tiene el libro de los Chicago Boys, dice que su contribución por el tema de la formación de capital humano fue realmente muy importante. Pero también, y lo digo, te voy a citar textualmente a Juan Gabriel, las ideas de Schulz sobre el capital humano resultan esenciales para comprender la historia de la expedición de la Escuela de Chicago en Latinoamérica. Más claro que es, ¿dónde? Y lo dice Juan Gabriel Valdés, el actual embajador del gobierno de Chile en Estados Unidos. Entonces, pero eso no fue solo eso. Schulz además, dijo la Sofía muy bien, era el decano de una de las escuelas de economía más famosas en Estados Unidos, pero no solo famosos, sino que además muy influyente. Pero no solo eso. Schulz era un tipo de grandes y buenas relaciones. Su relación con el mundo de las lucas, de la plata, para que este proyecto se financiara, era muy alta. Tenía una gran relación con las autoridades del Departamento de Estado y lo que hoy día se llama la AID en Estados Unidos. Y no solamente eso, tenía una poderosísima relación con la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, que siguieron financiando los Chicago Boys, ya no solo en Chile, sino que también en el resto de América Latina. Así que el cerebro fue Schulz. ¿Qué fue Friedman? Friedman es un gran economista primero y un gran predicador. Sebastián dice, termina al final citando a McCloskey, preach, preach, preach. Friedman era un gran predicador y vino a Chile en 2 circunstancias, invitado, entiendo, por Rolf Lüders, a predicar. Eso fue Friedman. ¿Y quién es el padre? Como dice Sebastián, auténticamente, porque es persona de las ideas, es la persona del corazón, es sin lugar a duda Harberger. En consecuencia, estos son los 3 actores, estos son los principales. De nuevo, yo por eso digo, así como en la historia de Chile se habla de la misión Klein-Sachs, el nombre correcto es la misión Schulz-Harberger. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es el tema más peliagudo, porque tiene una incidencia enorme, es el tratamiento de pobreza y distribución del ingreso. Dice muy bien Sebastián que se hizo un avance sustantivo en materia de pobreza, no así en materia de distribución del ingreso. Y yo ahí creo que hay el tratamiento a una persona un poquito pobre respecto a lo que se merece. Y ese es Miguel Kast. O sea, los Chicago originales, los Chicago socialdemócratas, como dice Sebastián, hicieron un trabajo consciente, profesional, de altísimo nivel, El ejemplo es cómo después afectó al resto de las políticas de desarrollo en el resto del mundo. Identificaron el mapa de la pobreza, Miguel fue clave en eso. Posteriormente, las políticas para eso. El sistema de pensiones en Chile no tenía nada para los pobres y la mayoría de los pobres eran economía informal. El SUF, que es la primera pensión, es el precursor del pilar solidario, lo hizo Miguel Kast en la década de los 70.
Chile, acuérdense, tenía un problema gravísimo de desnutrición, gravísimo de desnutrición. Y había un profesor en la Universidad de Chile, don Fernando Monque, que tenía un programa. Bueno, ¿quién se consiguió las lucas? ¿Quién lo impulsó? ¿Y quién transformó? Hoy día somos un país que no tiene un problema de desnutrición infantil. Miguel Kast. Chile, ustedes saben, que es uno de los países que tiene la más alta, de los más altas, propiedad de la vivienda en el mundo. ¿Y eso a qué se debe? Al subsidio a la vivienda, que se diseñó por Miguel Kast, se empujó para que lo aplicara el MIMBU y posteriormente hoy día tenemos esos resultados. Hay problemas hoy día, de nuevo, de escasez. ¿Por qué? Por el tema migratorio. Pero, sin lugar a dudas, ese fue un salto gigantesco. Entonces, me parece a mí que ahí hay un poquito, hay espacio para poner en un futuro libro mucho más sobre esta parte. Ahora, Sebastián, con razón, dice, pero el índice de Gini está ahí avanzado, pero muy poco. Pero él mismo corrige y dice, pero ojo, esto es parte de un diseño de política. A lo mejor no es tan inteligente desde el punto de vista marquetero, ¿ya? Sino que es el hecho de que la mayoría de los programas son in kind. Chicago nos rajaría por haber puesto in kind y no ponerlo en plata. Y eso no se refleja en el índice de Gini. Pero cuando valoras los aportes en bienes o servicios, el índice se reduce, como muy bien lo dice Sebastián en el libro, en un 18%. Pero faltó una parte, que es el trabajo de Sapelli, que está aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Sapelli para las personas que no conocen ese trabajo? Lo que hace es calcula el índice de Gini por cohorte de edad. Y si yo miro ese índice, se reduce casi en un 30% si comparo el índice en la gente más joven, el cohorte más joven, con el cohorte más viejo. Y por último, al estilo Harberger. Ustedes saben que Harberger cuando llegaba, porque ya hoy día no lo puede hacer por razones físicas, llegaba a un país, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era preguntar o ir y cortarse el pelo, e ir a donde el peluquero. ¿Por qué iba donde el peluquero? Iba al peluquero porque calculaba a través del precio del corte de pelo el tipo de cambio real y veía si el país estaba desubicado o no. Bueno, yo hice un ejercicio de Harberger, porque lo que pasa es que hay una anécdota que todos los que fuimos alumnos, y Sebastián lo relata muy bien en el libro, que siempre te transmitía en una conversación humana, cercana, te decía, Cristian, ustedes tienen un problema. ¿Y qué problema? Que no puede entrar al Club de la Unión un hijo de un trabajador agrícola, inquilino, como se usaba hace mucho tiempo atrás. Pero yo aquí es donde tengo también una diferencia más de fondo. Y es que yo creo que en Chile eso ha cambiado. No suficientemente, pero ha cambiado. Entonces, lo que hice fue que llamé al Club de la Unión. Y al estilo Harberger, pregunté, a ver, de todos los socios del Club de la Unión, y no del Club de la Unión que está a medio de Molir Santando en el centro, sino que el Club de la Unión aquí en el barrio Pituco de Las Condes, digamos, del golf. Bueno, y me dicen a mí que los cálculos que ellos tienen es que aproximadamente del total de socios del Club de la Unión, más Pituco de Chile, un 8% son personas que cumplen el requisito que Alito decía que había que tener. Aquí hay un 8% de los socios que efectivamente son hijos de personas que por lo menos no estudiaron, solo llegaron a la educación primaria o secundaria. Y eso es muy fácil de entender. Piensen ustedes que en el año 1990 habían 200.000 estudiantes universitarios, incluso puede ser un poco menos, Sebastián tiene el número en el libro. Y hoy día hay 1.200.000, y de esos, 7 de cada 10 no son hijos de personas que no llegaron a la educación superior. Eso es un movimiento de movilidad gigantesco, y por lo tanto, cuando uno llega al ejercicio micro de investigar, va a ver que ha habido mucho más movilidad que lo que se cree hoy día.
Y el último punto, el más apasionante para mí, por razones que ustedes entienden perfectamente, es la batalla de las ideas. Me recuerdo algunas conversaciones personales con Sebastián sobre esto mismo. Dice en el libro, hay cosas muy valiosas, el predicar. Hay otra mucho más valiosa que no está escrito por Sebastián, pero está en la contratapa del libro, Sebastián. ¿Y qué es lo que es? Es la frase de McCloskey cuando comenta el libro. Y McCloskey dice, la cultura de la libertad tiene que crecer, estoy haciendo una traducción no tan perfecta, tiene que crecer en el corazón humano. En el corazón humano. Entonces yo creo que algunos más que otros, yo por lo menos me siento de haber predicado mucho, ¿ya? Pero efectivamente quizás esa cosa racional, el número, eso es lo que estamos formados y seteados. Falta más prédica con corazón humano. Pero creo que se ha hecho. Y no solamente la prédica, al final la cultura, esta cultura de la libertad, del buen manejo económico, mi hipótesis es que ha calado bastante profundamente. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2027 se mostró el rechazo al primer proyecto constitucional, muestra claramente que la gente hoy día no está disponible para los experimentos que vivió Chile en el pasado. La elección del 7 de mayo lo volvió a confirmar. Más aún, hay otros momentos en la historia del país. Yo, por ejemplo, y Sebastián lo trata, ahí lo trata un poco a la pasada, pero acuérdense del cambio que hubo en el año 1984. Don Luis Escobar Cerda empezó a cerrar la economía, empezó a desequilibrar el fisco y había una situación de platas, no quiero decir de la defensa, que era absolutamente imposible de mantener, y se corrigió. Michelle Bachelet II, reformas también en otra dirección, y la ciudadanía democráticamente eligió a Piñera por segunda vez con una votación que nunca había habido en la historia. Rechazo. ¿Y eso que hay detrás? Cultura de la libertad. Lo mismo que el 7 de mayo, lo mismo que el 4 de septiembre. Y por eso creo que hay que predicar más, sin lugar a duda, y eso es como para mí el mensaje fuerte y atractivo y potente que Sebastián nos deja, pero hay que predicar poniéndole más énfasis al corazón y espero que por eso Chile no va a ser un país, como dicen en el final del libro, Sebastián, yo creo que no va a volver a ser lo que fue en la década del 50, un país de la medianía y mediocridad en América Latina. Yo creo que nosotros vamos a salvar la situación y en consecuencia esa cultura de la libertad va a seguir marcando el futuro de Chile. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora seguimos con Carlos, 10 minutos aprox, y después Klaus. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos por las invitaciones a comentar el libro, a Sebastián en primer lugar. A Cristian le debía más la atención, comentó uno de mis libros, en alguna oportunidad con el actual presidente, Gabriel Boric, ¿sabes? En la rectoría de la Universidad de Chile, hace unos 2015 por ahí, más o menos. Y no voy a alcanzar a comentar los comentarios, pero ya me doy cuenta que el libro parece que tiene distintas lecturas, ¿no? Es un libro que quisiera señalar, y en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que señalaba la profesora Correa, eminentemente multicausal.
intervienen poderes políticos en este proceso, en esta larga historia, intervienen también círculos académicos desde su propia especificidad académica, y en tanto especificidad académica, intervienen también cuadros tecnocráticos más vinculados a la administración pública, que no necesariamente siempre son académicos, y todo eso genera un mar enorme de contradicciones. Entonces, en un proceso que no es lineal, que está lleno de idas y venidas, que es muy complejo, y que creo que yo diría que ese es uno de los grandes valores del libro, es aportar una visión mucho más compleja a lo que podríamos llamar la gran transformación, pues quizá un tema medio de Polanyi, que aquí no le guste, pero llamémosle la gran transformación neoliberal, digamos, ya para completarlo en ese sentido, en una sucesión de ciclos que no son unidireccionales, que no son lineales, que en una primera etapa están más vinculadas incluso a una entrada de una generación que es propiamente más bien economicista, que no interviene en una refundación de la sociedad mayormente. Eso se empieza a producir después. Yo no quiero aquí, para usar un término muy actual, spoilear, digamos, el asunto, pero efectivamente después, con la entrada de las 7 modernizaciones, un tema inspirado, como dice Sebastián, en Mao Zedong, la idea de las modernizaciones, ¿no? Se empuja José Piñera y empieza a intervenir en áreas como la educación, la salud, etcétera, otro tipo de elementos que no habían estado en el horizonte original de las transformaciones. Después de eso, las crisis, ciertos revival nacionalistas también desde poderes militares que generaban unas reuniones tremendamente intensas en Cerro Castillo, muchas de las cuales están bastante documentadas. El libro es un libro, voy a utilizar una palabra muy al estilo Vargas Llosa padre, ¿eh? El de a de veras, como dicen los mexicanos. Es un libro sabroso, como dice Vargas Llosa. Está muy bien escrito, por una compulsión literaria del autor, pero también por una experiencia obviamente académica y docente. Entonces le permite manejar temas muy complejos sin rehuirle la complejidad, pero ponerlos de una manera bastante diáfana. Por lo tanto, creo que va a tener un público muy amplio. Yo agregaría además que, no sé si esto aquí me equivoco, Sebastián, pero inicialmente no fue escrito para chilenos, me da la idea. Está escrito para otro público, pero que se va a leer perfectamente acá. Y yo agregaría que no va a dejar plenamente cómodo a nadie. A nadie. A nadie. Porque uno podría tener una lectura quizás un poco cerrada, pero decir, a ver, todo el periodo dictatorial en realidad fue realmente un fracaso, buscando el norte de un modelo que efectivamente quienes lo vienen a lograr después definitivamente eran los que lo habían criticado, ¿no? Y lo logran impulsar. Uno podría tomar esa idea. Y algo parecido dijo el otro día en la radio el propio autor, según le escuché en Duna. Ya es un tema polémico eso. No es exactamente así, es mucho más complejo. Por eso dije, no aguanta lectura simple. Pero tiene este tipo de provocaciones que son muy interesantes para llamar a una reflexión. Porque después de prácticamente 50 años, después de prácticamente medio siglo, como no hay en ninguna otra parte del mundo, yo creo que tenemos algo que Medina Echavarría, aquí voy a citar un cepalino, llamaba la responsabilidad de la inteligencia. Y la responsabilidad de la inteligencia apunta a los sectores políticos, a los sectores académicos, a los sectores administrativos, etcétera, a las burocracias, en todo sentido. En eso yo creo que hay un libro entonces que se logra apartar de esa tesis o esa idea de una transformación neoliberal unidireccional, lineal, conspirativa, etcétera. No, al contrario, con una cantidad de confusiones, heterogeneidades, etcétera, y por lo tanto creo que tiene un gran poder en términos de desmitificar cómo se ha desarrollado esta experiencia en Chile, que es distinta, y aquí nos podríamos parar entonces a cómo le ocurre a los argentinos en los años 90 con Menem y con Cavallo, por ejemplo, o el Plan Real de Cardoso, por ejemplo, en Brasil, o lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, o lo que pasa a partir de Salinas de Gortari en México, por ejemplo, después, etcétera, ¿no? Y entonces podríamos empezar a mirar la especificidad chilena de este elemento sin ese óculo conspirativo, digamos, con el que se ha mirado muchas veces. Voy a agregar rápidamente algunos comentarios nomás respecto a algunos puntos, como dije, prometo, sin spoilear. Esto que podríamos entender como el giro neoliberal, primero, y esto creo que ahora por las fechas que estamos conmemorando, no es algo que se inspira
en contra de la unidad popular simplemente o de la izquierda, sino que generalmente, sobre todo, una raigambre mayor, incluso de fuerzas políticas, de tradiciones que tienen que ver con el desarrollismo cepalista, el estructuralismo, etc. Por lo tanto, es una revolución mucho más grande la que se está planteando ahí. Y eso se reduce muchas veces, tanto en sectores de derecha como en sectores de izquierda. Esa reducción opera mucho. A veces, pues, sencillamente como para tratar de explicarla a partir de los 1000 días, digamos, de lo que había ocurrido ahí. El libro desmitifica mucho eso con un caudal enorme de experiencia. Creo, y aquí sí voy a entrar en comentarios ya a cuenta propia, ¿dónde estarían las razones, entonces, de esa exconcertación, digamos, en algún rato, de abrazar estas transformaciones? Por ejemplo, eso que atribuye a Foxley a una suerte de los seniors CIEPLAN, por decirlo de alguna manera, de algún modo. Hay un estudio que se hace de las estructuras de clase a nombre de esta concertación, año 83-84, allá en Sur. Trabaja Tironi, Javier Martínez, todo el grupo de Cuantas, y ya empiezan a enarbolar a mediados de los años 80 lo que llamaban en el fondo la pérdida del peso estratégico de la clase obrera industrial, ¿no? Es una tesis que la acuña Tironi y Martínez en ese tiempo. Pero empieza la idea de que han desaparecido las viejas bases sociales de sustentación de proyectos políticos y por lo tanto no se puede ir, y el prólogo es de Ricardo Lagos, a la confrontación electoral del año 88, del 5 de octubre, apelando a los viejos sujetos sociales. Porque la propia transformación que ya se ha producido los ha prácticamente liquidado. La clase obrera disminuyó a menos de 1/3. En su lugar ha surgido un trabajador de los servicios, se está produciendo una feminización del empleo acelerada, además de un tipo de condición femenina que no es la tradicional, ¿no? Que está viviendo en hogares monoparentales, etcétera, otros contextos familiares completamente distintos, otras condiciones de socialización, por ejemplo, de la niñez, de la adolescencia, etcétera, que están planteando otro tipo de desafíos, en definitiva, otra geografía social y cultural. Esa discusión ya en la segunda mitad de los 80 es intensa dentro de la concertación. Y por lo tanto no es casual que ante la presión de algunos de apelar a los viejos sujetos sociales se haya llamado a hacer la campaña en nombre de gana la gente, es decir, con abstracción de su carácter social, digámoslo en esos términos, digamos. Ya esa era una discusión muy intensa en ese momento, va a continuar, por supuesto, va a continuar después con Lechner y otros durante los años 90, va a estar presente, y aquí lo retoma también Sebastián, el tema del famoso informe del año 98, que va a estar en el centro de esta contradicción que se genera de nuevo en la concertación entre autoflagelantes y autocomplacientes, como lo podrán recordar algunos, por ahí interviene Brunner, otros. Pero básicamente ya es una nueva geografía social y cultural. Es un Chile completamente distinto. Yo por ahí he hablado de que es otro pueblo, cuando discuto a veces sobre todo en círculos de izquierda, no es el pueblo del siglo XX. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, es otro. Es otro. Y también está lleno de nuevas capas de profesionales. Aquí complemento un poco algo que mencionaba recién Cristian, pero ¿qué es? Y aquí también recojo algo que señala Sebastián. Ojo, es una nueva capa de profesionales que tampoco se siente muy a gusto y que aquí también entra a formar parte de ese malestar. No es casual que se ha vuelto, en términos incluso sociológicos, un tema de interés estudiar estos famosos profesionales hoy llamados de primera generación. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Porque arrastran unas mochilas de deuda gigantescas. Entonces, no es asociable la actual categoría de profesional a lo que podíamos tener como imagen hace 60 años atrás, que con un nivel alto de predicción podíamos, básicamente a ojos cerrados, decir, se trata de una persona que va a integrar la clase media y va a tener un nivel de reclutamiento intergeneracional, disculpen el sociologueo, o sea, por 3 generaciones, digamos, van a ser profesionales. Hoy no tienen ninguna de esas certezas. Ninguna de esas certezas. Por lo tanto, dentro de lo que era una categoría social homogénea, se han empezado a introducir diversificaciones en este momento, pero también conductas socioculturales distintas. No son posibles entonces de asociar a los comportamientos socioculturales anteriores. Y aquí quiero terminar y con esto cerrar brevemente. Yo agregaría aquí, y creo que no está lejos de algunas cosas que menciona el libro, que la revuelta popular más grande de la historia reciente y que tiene lugar en pleno periodo de lo que estamos analizando. El libro llega prácticamente hasta antes de ayer, prácticamente, lo ha visto. La verdad que yo creo que estuvo escribiendo hasta el último minuto, se lo deben haber quitado de las manos para que lo soltara.
eso suele pasar cuando escribimos libros, la revuelta no tuvo una conducción política, pero tampoco tuvo una afiliación política. La revuelta no estuvo puesta en el eje izquierda-derecha, y creo que con ese dilema estamos tratando hace rato ya acá. Y con esto me quiero meter un poco en lo que señalaba recién Cristian. Creo que se trata más bien de una suerte de emergencia de una figura que vamos a tener que empezar a estudiar un poco más, lo voy a decir, no lo voy a decir en términos machistas, sino en términos genéricos, pero que se trata de esta suerte de homo neoliberal como sujeto de la sociedad, ahora sí. Mirar el proceso ahora de abajo para arriba, digamos, no de arriba para abajo, y que es un individuo que plantea un dilema de demandas, a la vez de igualdad y de libertad. Plantea demandas de derechos sociales, pero también plantea demandas de autonomía individual. La vieja respuesta de izquierda no sabía cómo lidiar con la autonomía individual. Entonces va a tener que resolver de otro modo la ecuación entre igualdad y libertad, digamos, eso está abierto. Pero tampoco es la simple libertad mercantil. Por lo tanto, también aquí vamos a tener que arribar a un nivel más complejo de lo que son las demandas de libertades culturales que están funcionando. Y que no es casual que generan tantos problemas intergeneracionales, además. Fuertísimos. Yo creo que en la casa aquí de casi todos ustedes, digamos, lo podrán ver, ¿no? Entonces, estamos ante otra sociedad. Ante otra sociedad. Y lo que hemos tenido en el último tiempo, hace mucho rato ya venimos arrastrando, es la inexistencia de grandes mayorías políticas sustantivas. El último gobierno de Piñera, el último gobierno de Bachelet, etcétera, contaban más o menos, si tomamos el total del padrón electoral posible, con más o menos un 4% de la población en apoyo. No más que eso. Bachelet 24,6, 24,8, si no recuerdo bien, ¿no? Gabriel Boric sacó en la primera vuelta, si tomamos el total del padrón electoral, el 12,5%. Aquí no hubo una gran mayoría a favor de las transformaciones, y lo que se impone en la segunda vuelta es un voto más anti-Kast que pro-Boric. Por lo tanto, lo que termina en este rato en el gobierno es un grupo de gente que venía en candidaturas presidenciales distintas, venía en programas presidenciales distintos. ¿En qué momento se definen programas comunes, por ejemplo? Los cónclaves hasta ahora no lo han resuelto, ¿no? ¿Cómo se llama esta coalición de gobierno? No tiene un nombre, porque no la hay, ¿no? En la segunda vuelta, Gabriel Boric obtiene, en términos del padrón total, porque siempre si lo medimos en segunda vuelta solamente por los votos relativos, obviamente que alguien tiene más del 50%, si no, no gana, digamos, pero sacamos un poquito más allá de esa aritmética básica tipo Baldor, ¿no? Metámonos más bien en lo otro, tiene 30,7%. Es decir, no hay grandes mayorías políticas sustantivas. Seguimos arrastrando el problema de la desidentificación muy fuerte entre sociedad y política. Y ahí es donde yo por lo menos he puesto un poco el grito en el cielo varias veces de que tenemos el riesgo de pasar de un no lo vimos venir a una suerte de aquí no ha pasado nada, porque el tema sigue existiendo. Y ahí yo por lo menos agrego y dejo instalada la problemática de que por lo menos no coincido con esa idea entonces pendular de un giro de izquierdización y después un giro de derechización. O sea, lo que hubo, no solo en la revuelta, sino en la elección primero anterior, no fue una izquierdización. Fue una reacción muy anti-Kast, más que, insisto, que el programa original, que ahí sí que creo que Sebastián lo toma mucho, muy al pie de la letra, el programa original de la Prodignidad. Pero ustedes, si hacemos la lista, no sé, de los 7 ministerios más importantes, por ejemplo, del 1 al 7, no sé, mencióneme uno solo que esté en manos del Frente Amplio, uno solo. Interior, el que sea, que Cancillería, no sé, Defensa. Entonces, y ahí donde ahí sí que no coincido, no por apegos ni mucho menos, pero me parece que la etiqueta de ultraizquierda a Gabriel Boric no cabe, digamos, no cabe. El ministro de Hacienda del actual presidente es el exdirector de presupuesto de Nicolás Izaguirre cuando se busca el tema del equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Marcel es de ultraizquierda. Y ahí voy a un tema un poco que creo que también corresponde para que también ajustemos un poco estos temas, porque se habla de ultraizquierda, pero después siempre se habla de centro-derecha.
Entonces la otra es de centro y esto es de ultra. O sea, la verdad es que aquí creo que tenemos todavía, yo digo, es media inasible la situación en que estamos plantados en este momento, exige mucha responsabilidad para operar sobre eso y está muy cruzada por todavía este divorcio enorme que hay entre sociedad y política. En la última elección, para ir a algo rápido, para no tener tampoco la otra idea del péndulo, hay un estudio de esta propia universidad que señala que el aumento del voto republicano no es atribuible necesariamente a un voto de derecha, salió muy claro, sino a un voto más bien de malestar con la política. Por lo tanto, mañana ese voto puede hacer cualquier cosa nuevamente. Después salieron incluso CERC y la propia Universidad del Desarrollo, hace poco en el Mercurio, ¿no? Diciendo que en las encuestas que habían a los votantes que están siendo obligados a votar por primera vez, de nuevo, están teniendo conductas políticas muy lábiles, muy volátiles. Estamos de nuevo en esa situación. Ya teníamos registro que venía, incluso en la población que votaba, el voto cruzado venía aumentando sistemáticamente, ¿no? Ganaba el candidato presidencial de una alianza y los candidatos parlamentarios de la otra alianza, en un mismo total. Decía, bueno, eso no tenía sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, esa desidentificación empieza a ser el problema. El gran dilema de esto es que muchas de las contradicciones sociales que nos llevaron a una cuestión que nadie quiere que se repita, están todavía latentes y nuestro gran desafío es poder construir una capacidad de procesamiento institucional a través de un curso de deliberación racional de ese tipo de elementos. Creo que en ese sentido, este es un libro que contribuye decisivamente, de una manera muy importante, incluso ojalá para un público muy amplio, a tener una comprensión más compleja, menos unidireccional, menos simplona, menos conspirativa de toda la situación a través de la cual el largo proceso histórico chileno, de una manera, insisto, multicausal, nos fue trayendo a este dilema, porque todavía tenemos abiertas las puertas, las oportunidades para poder lanzar un nuevo ciclo de modernización. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Klaus, te invito a pasar. Muy bien, muy buenas tardes. Lamentablemente buenas tardes, no buenos días, pero se nos ha corrido el tiempo un poquitito. Estoy plenamente consciente que solamente yo estoy entre ustedes y un buen cóctel afuera. Algunos prefieren el cóctel, lo entiendo. Déjeme partir con Sebastián como persona. Lo conozco hace 45 años. Lo leo hace 45 años con admiración y cariño personal porque es un gran amigo. Es un economista brillante rankeado hoy por Ideas Repec en el lugar 184 en productividad científica en el mundo. Y ustedes dirán 184 no es muy alto. Es altísimo. Se codea en productividad con todos los premios Nobel del mundo. Y esto es una muestra de 150.000 economistas del mundo. Es decir, está en los primeros 3 lugares hasta la fecha del economista más publicado del mundo. Autor de cientos de papers y más de 30 libros. Tengo como 10 nomás en la casa, sorry, los otros 20 aún no los leo. Concentrado en investigación en economía internacional, macroeconomía y América Latina, con algunas excursiones a la historia económica americana también. En contraste con la gran mayoría de nuestra profesión, que somos de intereses estrechos y bastante aburridos, Sebastián exuda intereses amplios y talentos amplios. Talentoso autor de 2 novelas, muy recomendables, y una memoria, y coleccionista del arte latinoamericano. Su casa, las casas de él con Alejandra son verdaderos museos de arte contemporáneo latinoamericano. Además, agrega que es agudo observador de Chile. No es fácil, es profesor full time en California, ¿no es cierto? Pero se mama todas las novedades de Chile entre algo así como las 5 de la mañana y las 7, me imagino, porque si no, ¿cómo se lo va a tragar todo eso? Y participa activamente en todos los debates de políticas públicas y es columnista excepcional desde una muy particular independencia política, de difícil clasificación política, lo que es una virtud en nuestro país. Voy a saltar un poquito una pequeña revisión con esa literatura análoga sobre los últimos 50, 60 años de historia para aproximarlos a ustedes más cerca al cóctel que viene, para decir algo más de este libro. El libro se diferencia muy favorablemente de mis lecturas en literaturas previas, tanto en la literatura más técnica y más o menos aburrida de antes de 2019, y la menos aburrida, pero muy panfletaria, mucha de ella, después del 19 de octubre del 2019. Por 3 razones de diferencia. Primero,
No existe una obra como esta que combine simultáneamente un libro académico con un relato tan bien estructurado y escrito por la pluma de un escritor de novelas. Segundo, porque combina magistralmente la economía y la política, cubriendo el devenir de nuestro país en los últimos 70 años. Y tercero, es un libro extraordinariamente bien documentado, lo dijeron varios de mis predecesores, basado en el propio análisis del autor, los datos estadísticos, las experiencias personales, las entrevistas y muchas referencias bibliográficas. Ya lo dije, pero lo voy a reiterar. Representa una mirada relativamente independiente, no absolutamente independiente, y ciertamente iconoclasta, rompedor de imágenes, iconoclasia griego antiguo. La metodología del libro combina una descripción e interpretación de los hechos de la historia. La interpretación es subjetiva, pero la de Edwards exuda análisis técnico e independencia política. Trata de minimizar, y lo logra creo que la mayor parte de los capítulos, las opiniones fáciles y los sesgos típicos de izquierda o derecha chilena. Lo logra en casi todos lados. Tengo algunas excepciones que voy a señalar un poquito más abajo. Por tanto, insisto, un libro muy distinto, dominando casi todos los demás escritos sobre economía, historia y política en Chile sobre los últimos 70 años. Tengo muchas coincidencias con el libro, las omitiré. Y déjenme irme a los disensos, a las diferencias con el libro. Tengo 3 o 4. Uno sobre el gobierno Allende, el golpe y sus causas. Sebastián hace un muy lúcido análisis de las extraordinariamente malas políticas económicas de la UP. Cito, aplicadas con una mezcla de naivete y tosudez, es decir, extrema idiotez nomás, y ilustra sus pésimos resultados en forma cuantitativa. Relata en primera persona una anécdota fantástica, no voy a dar un spoiler, léanla, donde se reúne con Fernando Flores y un inglés supuestamente el gurú que iba a diseñar y aplicar el programa computacional para determinar todos los precios y todas las cantidades desde un punto de vista de optimización socioeconómica para el país. El gurú se apareció una vez y nunca más llegó a Chile. Termina el capítulo sobre los 1000 días de Allende afirmando que está claro que las políticas económicas de Allende fueron un fracaso, más o menos obvio. Incluye 2 interesantes citas. Yo difiero radicalmente de la de Rosenstein-Rodin, que alguien de ustedes alabó. Rosenstein dice, Allende was a populist rather than a socialist. Yo creo lo contrario. Foucault lo dice bien. Foucault, también citado por Sebastián, Michel Foucault, gran filósofo, dice, Chile's tragedy is the result of the serious mistakes and the monstrous responsibility of you, the Marxists who run this government. Lo mismo, entre paréntesis, afirma The Economist en su edición del 15 de septiembre de 73, después del golpe, donde dice que la responsabilidad única del golpe se llama Salvador Allende. Mi primera crítica, vamos ahora, central al libro, incluye una omisión crucial. Mientras Edwards se refiere correctamente y reiteradamente a las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, yo creo que Sebastián omite el análisis crítico político del gobierno Allende en lo de derechos humanos. No se refiere a la violencia fomentada y organizada desde la moneda directamente, a las violaciones de derechos humanos por los grupos paramilitares y terroristas de los partidos de la UP. No hay mención en el libro a la violación sistemática por el gobierno Allende de los derechos de las personas a través de acciones violentas, también tortura, también persecuciones y también desapariciones y muertes. Escasas en número en comparación con el régimen militar, escasas en número. Pero como muy bien una vez le hizo un tapabocas Vargas Llosa a Kaiser en una discusión que se hizo pública hace 2 años, las dictaduras no se diferencian por el número de víctimas que generan, sino que simplemente por tener víctimas y violaciones de los derechos humanos. El proyecto Chile y similares reformas del mundo. Mi segunda crítica central al libro se centra en Chile, porque el libro se centra en Chile, pero Sebastián no presenta muchas comparaciones sistemáticas con otras experiencias de reformas profundas del mundo, desde muchas reformas latinoamericanas, típicamente posteriores a la de Chicago Boys en Chile, hasta Estados Unidos, Reagan, Reino Unido, Thatcher,
desde casi toda Europa oriental post-1990, a Rusia, a China y desde Suecia hasta Alemania, países que adoptaron simultáneo o posteriormente a Chile reformas estructurales parecidas a las chilenas, neoliberales, pro-mercado, llámense como se llamen. Edward sigue esa tradición, yo creo que en esto comete una omisión, porque Sebastián, tú sigues la tradición un poquito arraigada de tantos autores de mirarnos el ombligo de nuestro pasado, sin presentar suficiente evidencia comparativa internacional en este tema relevante a la experiencia chilena. Si esa comparación estuviese en el libro, el Chile Project o el Chicago Boys Model, no se evaluaría como ni tan original, ni mucho menos tan único y extremista, y quizás ni siquiera se llamaría neoliberal, porque es como el común de las reformas de buena parte de Europa Oriental, de Europa Occidental, de Rusia y China y muchos otros países en desarrollo de los años 80 en adelante. Con reversiones, por supuesto, ha habido reversiones, pero la dirección ha ido en ese sentido. Tercer disenso, las causas del malestar social y del mal llamado estallido. ¿Por qué digo mal llamado estallido, que es el típico nombre estallido social? Porque no solo fue social, fue un estallido terrorista también y social. Yo voy a omitir mi calificación de la parte terrorista del estallido y me quiero centrar en las causas del malestar social, que ciertamente lo hubo, lo hay y hoy día es más intenso que nunca en nuestro país. Sebastián identifica 3 causas, más o menos en orden decreciente, al menos en términos de cantidad de páginas que le dedica. Desigualdad primero, bajas pensiones y corrupción empresariales. Coincido con las causas, pero déjeme ir por parte. Respecto a la desigualdad, presenta, yo creo que la mayor y quizás la única debilidad realmente técnica del libro, que consiste en que presenta medidas de desigualdad de ingresos radicalmente distintas entre sí, que provienen de distintos estudios y sin jugarse o sin calificarlas mayormente. Y yo creo que hay un problema. Partamos por la usada más comúnmente, el Gini de ingresos antes de impuestos y transferencias monetarias, que disminuye en Chile desde 56,2 en el 87 a 44,9 en el 2020. Una caída asombrosa de grande. La destaca Sebastián. Luego, Sebastián nos presenta la estimación de Piketty asociado. Interesantemente, él dice que la metodología aplicada por Piketty, Tomás Piketty, el francés famoso, capital del siglo XXI, está basada en algunos supuestos razonables y otros heroicos, según Sebastián, que arroja un Gini antes de impuestos y transferencia monetaria de 0.68 y no es 0.45 para el año 2019. Finalmente, los datos de Larrañaga y Rodríguez que agregan las transferencias no monetarias, que es un ajuste absolutamente necesario por hacer. La transferencia in kind, las non-cash transfers, educación, salud, alimentación, también el medio litro de leche del señor Allende, por supuesto, ahí debería estar, ciertamente, que reciben los pobres y las clases medias en Chile. Y eso hace mejorar el Gini en 9 puntos adicionales. 9 puntos adicionales. Esto significa que baja desde 0,50 a 0,41 en 2011 en el estudio original de Larrañaga y coautora. En otras palabras, si aplicásemos la metodología de estos autores al dato de 2020, no se puede aplicar linealmente porque los datos son distintos, pero con un poquito de supuesto heroico, tomemos esos 9 puntos de diferencia, el verdadero Gini de Chile, corregido los ingresos por impuestos y transferencias monetarias y no monetarias, no sería 44.9, que Sebastián lo estima todavía alto entre los OECD, y es alto entre los OECD. No, es de 35.9. ¿De qué mala distribución estamos hablando entonces? No queda claro en el capítulo de Sebastián. La segunda debilidad de la descripción de la evolución de la desigualdad en Chile es por omisión. Falta una comparación internacional de la mejoría en distribución de ingresos en Chile. Esto es fácil de hacer. Lo hizo Martín Carrasco, mi socio y asistente, por acá está sentado a algún lado, anoche, tomando los datos típicos del Banco Mundial y la OECD, ¿no es cierto? Y trató de calcular, muy trivialmente, la mejoría en el Gini sin ajuste ninguno, el más básico, el más crudo, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Ya mencioné el resultado, está en el libro de Sebastián, entre 1987 y el 2020, en 33 años, 33 años del Gini de Chile, sin ajuste, cayó de 56 a 45, mejoría de 11 puntos. La pregunta clave es cómo se compara esta mejoría, este cambio absoluto, con
la muestra de 121 países del mundo que reportan datos antenoche en la página web del Banco Mundial? Adivinen. También le pregunto a usted, señor, que está en el teléfono colgado, ¿cómo se compara Chile con el resto del mundo en velocidad de mejoría y distribución del ingreso? Pues bien, Chile está en el 5º lugar del mundo, 5º país más veloz de mejoría, sin hacer el ajuste Larrañaga y coautora, datos brutos. Y simplemente hay 4 países, Senegal, Gambia, Perú y Bolivia, que mejoran aún más rápido porque parten de lugares peores todavía, ¿no es cierto? Pero Chile es el 5º del mundo. Ahora bien, pasemos a la lista de causas del malestar social y de la parte de protesta. La parte de la protesta, del malestar, de la revuelta, llámese como se llame, no de la violencia, no de la parte extremista y terrorista que sufrimos todos los chilenos del estallido social, que creo que son mucho más que las 3 de Edwards. Son las que afectan a los sectores pobres y marginados, a los vulnerables y aparte a la clase media en Chile. Y esta no es mi lista, es lo que dice el CEP en su encuesta anual respecto a cuáles son los problemas principales de Chile. Y no aparece ninguno de los 3 mencionados por Sebastián. No aparece distribución y no aparecen los otros 2 tampoco. Aparece delincuencia número 1 casi sistemáticamente, mala educación pública, mala salud pública y después una chorrera de otros factores. Hoy el malestar social es mucho mayor aún, porque los indicadores de estos 3 problemas se han intensificado y la lista de problemas se ha ampliado, incluyendo agregando a violencia y terrorismo, un Estado ineficiente en la provisión de sus servicios y cada día más corrupto, un poder judicial ineficaz, un narcotráfico descontrolado, migraciones ilegales masivas y desbordadas, y un Estado de Derecho que ha abandonado buena parte de los territorios urbanos y rurales de Chile. Ahí están las causas del voto de protesta de la población rural, indígena y vulnerable, que mayoritariamente, mucho más que lo que vivimos en el barrio Alto de Santiago, ¿no es cierto?, votaron por y produjeron las 2 derrotas electorales más contumaces de este gobierno, las del 4 de septiembre y el 7 de mayo. Pero Chile, además, tiene 3 gravísimos problemas estructurales adicionales que alimentan el malestar creciente y que son virtualmente ausentes en el libro. No están. Quizás no deben estar, porque van más allá de la economía y de la política de corto plazo, pero implican un problema de largo plazo severo. Perdón, el primer problema está a media, pero no está suficientemente tratado, estimado Sebastián, que es la caída brutal en el crecimiento del PIB por habitante, potencial o tendencial, o promedio de los últimos años, ¿no es cierto?, que cae de 4 o 5% en los años 90 a un 0 o 1%, rango que muchos estiman para hoy, PIB per cápita, crecimiento, debido a políticas inefectivas de muchos gobiernos anteriores, y ciertamente a los proyectos de ley muy efectivos de este gobierno para generar incertidumbre y decrecimiento actual y futuro. El segundo problema es reconocido por algunos, las desastrosas consecuencias ambientales, sociales y económicas de la catástrofe ambiental global y nacional que vivimos en el resto del mundo y en Chile. Eso nos pega, les pega a los campesinos que migran desde zonas de la 4ª región donde se está secando sus tierras y viene a la ciudad y va a ser un problema exponencialmente creciente en esta década y las siguientes. Y tercero, un problema reconocido por muy poco. Acá estoy re solo, ¿eh? No critico a Sebastián por no considerarlo, porque somos como 6 los campeones en Chile que empujamos e identificamos como esto un problema grave del régimen político. Tenemos un régimen político presidencialista que está en estado terminal, comatoso, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, pasando ciertamente por Argentina y por Chile. El régimen presidencial nos condena a inestabilidad política y falta de progreso económico. No es la única causa, esto es multifactorial, como tú decías muy bien, Carlos, que eran los problemas de Chile y del resto del mundo, pero es una causa importante. Dada la tosudez de la comisión experta en este tema, no en otro, admiro lo que ellos hicieron en muchos temas, pero en esto le predicamos al desierto, cuando fuimos Guillermo Larraín, Genaro Arregá y yo a hablar a favor de ese sistema parlamentario. Este sistema llevará a
16 años consecutivos, desde 2022 hasta 2036, de inestabilidad política y estancamiento económico desde Boric 1 a Kast 1 y luego a Boric 2 a Kast 2. ¿Les parece conocida la película? En resumen, con esta nota muy optimista, que por supuesto es un escenario, tampoco he puesto 100% de mis plata a ello, pero es un escenario no descartable. Con esta nota muy optimista, quiero hacer un endorsement, una recomendación final y entusiasta. Compren y lean este magnífico libro, el mejor que se ha escrito en los últimos 50 años, sobre la historia y el presente económico y político de Chile. Gracias. Muchas gracias, Klaus. Antes de invitarlos a continuar con el café, le vamos a dar un minuto a Sebastián para cerrar esta jornada. Y creo que si hay algo que hay certeza acá es que Ernesto va a tener que organizar una segunda parte de este evento para tocar todos los temas que quedaron en el tintero. Sebastián, corre el reloj, sí, un minuto. Un minuto, prometido un minuto. No, quiero más que nada agradecer a los comentaristas. Estoy de acuerdo con 93% de lo que dijeron. Y no voy a entrar en los detalles, como dice Loreto, hagamos otro seminario. Quiero decir solo dos cosas. Una, yo pensaba que iba a estar en mayor desacuerdo con Carlos Ruiz, y no fue así. Mi mayor ganas de entrar en la granularidad es con Klaus, pero no con Carlos, lo cual a mí me sorprendió. Pero me parece bien. Klaus fue alumno mío, además de ser gran amigo, entonces lo enseñamos bien que estuviera con una posición contraria en general. Y la segunda cosa es que, no me acuerdo quién lo mencionó, el capítulo de Allende, que a Klaus no le gustó y a alguien más sí le gustó. Yo estoy empezando a escribir una historia de la Unidad Popular, que estoy tratando de hacer con este mismo espíritu de que sea equilibrada, con cierta distancia, y también Carlos está escrita inicialmente para el público internacional, y por tanto un poco más alejada de las rencillas, de los horrores, de todo aquello que sucedió. Y si ustedes tienen ideas sobre esta historia de la Unidad Popular, cuéntenme mientras tomamos un pisco sour macanudo que nos está esperando ahí afuera. Gracias. Sebastián, te invitamos a lanzar ese libro aquí en la Universidad del Desarrollo. A quienes nos acompañaron les quería agradecer por haber sido parte de esta jornada y a quienes nos siguieron por ex ante. Muchas gracias. Hasta luego.